Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Florencia Montagnini, profesora de la Universidad de Yale, directora del programa agroforestal y de bosques tropicales de la Yale School of Environment. Florencia, un placer siempre tenerte con nosotros. Bienvenida. Igualmente, José Antonio, es siempre un placer estar contigo. Me encanta estos programas contigo, siempre. Pues es absolutamente mutuo de todos los que hacemos el Globo Economía. Bienvenida. Y vamos a dedicar el programa a hablar, hemos dicho nosotros, hemos titulado Pandemia, Biodiversidad y Futuro. Cuando hace unos meses, casi un año, en el pasado mes de mayo estabas con nosotros con la pandemia recién arrancada, hablamos bastante de lo que te preocupaba, esa incursión que estábamos haciendo, que lleva haciendo el hombre toda la historia de la humanidad en los bosques, en los medios naturales, y la vinculabas al tema de la pandemia, ¿no? ¿En qué situación estás ahora que ha pasado un año? ¿Qué hay que decir de toda esa preocupación? Todo lo que ha pasado en este último año solo confirma lo que hablamos esa vez, José Antonio. Desgraciadamente es así. Lo que estamos sufriendo todavía, porque esta pandemia todavía no se acaba, queda mucho todavía por Ah, hacer, como tú sabes, es el resultado de lo que nosotros hemos hecho, nosotros los seres humanos, cómo hemos incursionado en la naturaleza, entrando en lugares donde no deberíamos estar prácticamente. Lo que pasa es que el ser humano con el crecimiento poblacional sin precedentes que hemos tenido en los últimos años, de los cuales todos nosotros conocemos las cifras, aumenta, por supuesto, la demanda de alimentos y de energía, ¿verdad? Y con eso se incursiona en sitios naturales de bosques, corta bosque, como ustedes saben, las tasas de deforestación han ido incrementando en los últimos años, aunque habían detenido un poco anteriormente, pero ahora siguen incrementándose las quemas de bosques tropicales y de esa manera se llega a unas situaciones donde las personas, los seres humanos, están en contacto con organismos que no deberían quizá estar en contacto, como por ejemplo los murciélagos. Sabemos que los murciélagos, según revistas especializadas, artículos muy recientes de estos últimos años, los murciélagos tienen la capacidad de contener alojar muchísimos virus en sus cuerpos y son resistentes a esos virus. Y aproximadamente más del 30% de los virus que contienen los murciélagos son del tipo de coronavirus, de los que nosotros sabemos que podrían provocar pandemias como la que estamos presentando ahora. o sea que definitivamente podemos decir que hemos ido demasiado allá en esa incursión y que no ha sido demasiado ni científica ni siguiendo un poco las reglas de lo que debíamos haber hecho, ¿no? Exactamente, es lo que tú decías al principio, comenzando con lo que decíamos ahora, que el hombre para satisfacer, el ser humano, para satisfacer las necesidades de alimentos, de energía, ha desarrollado una agricultura, como tú la llamabas, ¿no? De monocultivos, la agricultura industrializada desarrollada en base a áreas agrícolas que han sido deforestadas o invadidas terrenos por agricultores en muchos países del mundo, donde el monocultivo es algo que es totalmente artificial, no es algo, son generalmente especies exóticas que se traen de otros lugares, donde se desarrollan todo tipo de situaciones como por ejemplo plagas, que traen entonces aparejado el uso excesivo de agroquímicos. Estos agroquímicos, como todos sabemos, tienen efectos nocivos para la salud humana. Nosotros hemos perdido, el ser humano ha perdido aproximadamente un tercio de la capacidad de producción de productos agrícolas en los últimos 30 años. Y esos son reportes de la FAO. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, Florencia, la vamos a hacer. Cuando volvamos nos ocupamos de precisamente eso, la necesidad de mantener el equilibrio y de cómo sí se puede hacer si respetamos suficientemente lo que tenemos en torno a nosotros, el entorno, la naturaleza. Sigan con nosotros Globo Economía. De nuevo, Globo Economía, estamos dedicando todo el programa hoy a las relaciones, las vinculaciones entre la pandemia del coronavirus, la biodiversidad, el futuro, con Florencia Montagnini, profesora de la Universidad de Yale, directora del
programa de bosques tropicales y de agroforestal de la universidad, cambiado el nombre, ¿no? De la Yale School Sí. of Environment, que la habéis cambiado recientemente en Florencia, pero que es la institución que más cuida de este tema del medio ambiente en la prestigiosa Universidad de Yale. Bueno, déjame que entre en el tema que decía antes de los... bueno, de los principios científicos que están ahí para hacer una convivencia con los medios naturales más civilizada, ¿no? Que puede hacerse, es así, ¿no? Sí, exactamente. Y estaba como ya impaciente de mencionar, porque es el tema que nosotros hemos trabajado por muchos años, ¿no? Hay muchos sistemas de agricultura que son sistemas de agricultura sostenible, basado en principios científicos y de los cuales se conoce mucho. Hay mucha información por parte de agricultores, por parte de la comunidad científica. Son los sistemas que nosotros llamamos regenerativos, agricultura regenerativa. Hay muchos nombres. En realidad, la agricultura regenerativa es como un gran conjunto de técnicas. A veces la gente habla de la agroecología, otros tipos de nombres también, ¿verdad? Pero en realidad la agricultura regenerativa, su nombre lo está diciendo, ¿verdad? Las técnicas de la agricultura regenerativa son capaces de regenerar el suelo. Recuerda que hace unos momentos yo le hablaba de la pérdida de suelo increíble que ha habido en los últimos 30 años. Hemos perdido tanta cantidad de suelo. Aproximadamente el 0.3% del suelo se pierde cada año. Es increíble eso. Con las técnicas, ¿verdad?, de la agricultura de monocultivo, industrializada, con el uso de maquinaria pesada. Déjame que salte ahí. Florencia, déjame que salte ahí para entender bien esto, que se pierde fundamentalmente por el tema del monocultivo y por no ser más armónico en lo que tú me explicas, me has explicado muchas veces, de los sistemas agroforestales, que tienen un poquito de todo, que son más equilibrados, más diversificados en sus, tanto en el tipo de cultivos que hacen como en la relación con los animales, con los insectos, con el medio ambiente. Es así, ¿no? Exactamente, la diversidad que tienen los sistemas agroforestales, que son parte de lo que llamamos agricultura regenerativa, que como te decía, esa agricultura regenerativa usa técnicas que permiten regenerar el suelo. Tú puedes regenerar el suelo usando sistemas agroforestales, agricultura regeneradora, todo ese tipo de sistemas. 1 centímetro por año puedes recuperar, o sea, en 10 años tú estás recuperando 10 centímetros de suelo si aplicas las técnicas de manejo que te estoy diciendo, que incluyen esta biodiversidad también. Los sistemas agroforestales, como tú ya lo has mencionado, es la combinación de árboles y cultivos en el mismo terreno, en una forma espacial o temporal, y son diversos en sí mismos, porque estamos hablando de árboles y de cultivos. La diversidad es la base de esos cultivos. Con la diversidad, tú vas a tener entonces en el terreno diversos tipos de especies que entonces van a sufrir menos cuando hay, por ejemplo, una plaga. Si hay una sola especie en un monocultivo, barre con todos los individuos al mismo tiempo. Pero si hay varias especies, puede ser que algunas sean más resistentes. Además, tú al conservar la biodiversidad, al tener esos árboles que van a ser nicho y hábitat para varias especies de aves, de insectos, etc. Esas aves pueden ser depredadores naturales de los insectos y de otras plagas que afectan a los cultivos. Entonces tú estás logrando varios objetivos al mismo tiempo. Por eso decimos que los sistemas agroforestales armonizan la producción con la conservación. Estamos conservando porque estamos incluyendo árboles, y quizás árboles nativos, ojalá, y de varias especies en el mismo terreno que los cultivos agrícolas, que también van a ser diversos en algunos casos. Y entonces estamos produciendo más porque la capacidad del árbol de reciclar nutrientes va en cierta forma a reemplazar a ese fertilizante. Va a haber menor uso de insumos, menor uso de fertilizantes, porque la capacidad de reciclaje de nutrientes de los árboles va a reemplazar ese costo. También se va a reemplazar el costo y la contaminación que puedan traer muchos de los insecticidas y otro tipo de agroquímicos. Inclusive hasta los herbicidas se pueden evitar con el uso de sistemas agroforestales. Y además, como dices muy bien, nos vamos a tener que ir a una pausa ahora, pero retomamos el tema enseguida. Digo que además es un tema que muchos campesinos, que mucha gente de campo de toda la vida conoce, porque son temas ancestrales que se han heredado de padres a hijos. Pero luego hablamos más de todo eso. Una pausa y volvemos con más Globo Economía.
Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando nuestro tiempo a la pandemia, la biodiversidad, el futuro, con la ayuda de la profesora de la Universidad de Yale, Florencia Montagnini. Florencia, cuando nos hemos ido a la pausa hablábamos de todos esos sistemas que nos ayudan al equilibrio entre la mano, la intervención del hombre y los entornos naturales, de los procedimientos forestales o de equilibrio que son conocidos por muchos agricultores porque son ancestrales, pero que se han perdido y que de alguna forma hay que reinsertar en esa relación con la naturaleza, ¿no? La importancia de desarrollar un mundo que no contamine al final del día, ¿no? Exactamente, sí, de eso se trata. Y como tú bien dices, hay muchos sistemas agroforestales que son antiquísimos, como mencionaba yo un poquito ahora, los sistemas de huertos familiares. Hay otros sistemas de barbechos mejorados, sistemas silvopastoriles, que incluyen los animales pastoreando un terreno bajo la sombra de los árboles, los sistemas silvopastoriles intensivos que incluyen más especies en multiestrato, con mejoras en la alimentación del ganado. Hay muchos sistemas que son antiquísimos y que en gran parte se ha perdido ese conocimiento, pero se está tratando de recuperar. Existen muchas alternativas y muchas iniciativas a nivel mundial para recuperar mucha de esa sabiduría de antaño, por así decirlo, agregarle los aspectos técnicos que necesitamos. Por ejemplo, si estamos viendo algunas especies de frutas que el agricultor prefiere en su huerto familiar, esas frutas, por ejemplo, ¿cuál es su contenido nutritivo? ¿Cómo se pueden reproducir? ¿Hay capacidad para reproducir la especie, la semilla? ¿Cuáles son las condiciones de mercado de esa especie? ¿Se puede ayudar al agricultor con eso? Hay muchas iniciativas de este tipo que yo estoy asesorando a nivel mundial en África, en Latinoamérica, en partes de Asia también. Entonces se trata de recuperar el conocimiento indígena y agregarle la contribución del conocimiento técnico científico hoy día, son los detalles que te estoy diciendo, ¿no? El aspecto genético, las propiedades nutritivas que tienen los diferentes alimentos, la forma de comercializarlos, la forma de que llegue más dinero al agricultor, que no se quede todo vendiendo por ahí, ¿verdad? A gran precio, a alto precio en algunos mercados especializados. No lo he dicho, bueno, pero lo digo ahora, que la aportación que has hecho, Florencia, y que lo sepa la audiencia a este tema a lo largo de tu carrera profesional es absolutamente reconocida mundialmente, que has publicado cantidad de libros, de artículos y que tienes algo nuevo que va a salir enseguida, ¿no? Que está dedicado sobre todo al tema de la biodiversidad. ¿En qué estás ahora mismo enfocada con este último libro que va a aparecer enseguida? Sí, sí, este libro lo estamos entregando ahora, digo lo estamos entregando porque son 70 personas que contribuyen, 70 colegas a nivel mundial. Hay 28 capítulos. El libro se llama Biodiversity Islands, Strategies for Conservation in Human Dominated Environments. Y te lo digo en inglés porque el libro va a estar en inglés, pero el tema sería Islas de Biodiversidad, estrategias para la conservación en ambientes dominados por los seres humanos. Entonces, las islas de biodiversidad son esas pequeñas parcelas, a veces pequeños como manchas que hay en el paisaje. Cuando uno ve un paisaje Ahí alterado, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Esos islotes dentro de las grandes extensiones de terreno exacto, sí. monocultivo. Exactamente. Tú puedes ver en los paisajes, si vas manejando un paisaje agrícola, de vez en cuando ves un bosquecito, ves también, por ejemplo, a lo largo de los arroyos, ¿verdad? Hay un bosquecito que se ha dejado ahí para respetar el agua, etcétera. Y también, por supuesto, están las áreas protegidas, los grandes bosques de extensión que han sido protegidos de diferentes formas. Todo ello nosotros le llamamos islas de biodiversidad. Florencia, pues siempre un verdadero placer, un gusto el hablar contigo. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía. Un placer para mí, José Antonio, y seguramente hablamos pronto también. Hablamos muy pronto. Fue Florencia Montagnini, directora del programa agroforestal y de bosques tropicales
de la Yale School of the Environment en la prestigiosa Universidad de Yale. Muchas gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.